Hola, ¿qué tal amigos de Núcleo? Bienvenidos una vez más a todos ustedes a nuestro canal. Queremos darles la bienvenida a todos aquellos que por primera vez están escuchando un video de nosotros. Queremos decirles que este canal llamado Núcleo es un canal donde platicamos de temas relacionados a matrimonio, de la familia. Sabemos que y creemos que el matrimonio es el núcleo de la familia, es el corazón de la familia y que cuando este corazón está fuerte, todo alrededor va a estar fuerte y va a florecer. Así es, y mi nombre es José y mi hermosa esposa Claudia, y en este podcast van a encontrar material que es de mucha bendición para los matrimonios. Son temas muy interesantes que hablamos, Claudia, y que de alguna manera son temas que vivimos como matrimonio y enfrentamos el día a día, ¿no? Entonces, esperemos que sea de bendición para ustedes, que puedan hacer share este podcast y sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestro matrimonio para crecer, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Seguimos con nuestra serie Planeando con propósito, un año para crecer. Este próximo año que ya casi estamos en él, creemos que este mes es un buen tiempo para planear, para también darnos cuenta qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal y analizarnos, ¿verdad? Evaluarnos y de alguna manera, pues, anotar, planear para seguir el siguiente año. Y el día de hoy... Así es, Claudia, algo muy importante, o sea, que debemos de hacer no es echarnos en cara lo que nos equivocamos, sino que siempre encontrar algo positivo, ¿no? Claro, ver esos errores, esas cosas que no cumplimos, propósitos, pero aprender de eso, no encontrar un momento donde Culpabilidad. discutimos, donde peleamos, donde se corta ahí la comunicación porque no llegamos a un acuerdo. Y agárrense porque tenemos un tema bien importante. Yo creo que un tema donde muchos matrimonios no queremos hablar, pero súper necesario. Es que la verdad es que muchos matrimonios escuchan finanzas y pues la verdad no quisieran ni escuchar este episodio, ¿no? Pero la realidad es que, o sea, queremos hablarles con amor, con transparencia y sobre todo de nuestra propia experiencia, porque aprendimos de verdad que a la mala, Claudia. Vamos a hablar del dinero. Así es. Sí. Y sí, la verdad es que hablar del dinero no es fácil. Muchísimas parejas, así como nosotros, hemos fallado en esa área. Nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que mal y que de alguna manera no queremos entrar en ese tema. Así es, yo me acuerdo que comenzando nuestro matrimonio, nuestra relación, pues yo sí era un poco, no era muy bueno para ahorrar, para mis finanzas. O sea, se me hacía un poco más fácil gastarme en el dinero que tenía. Entonces, como a poco en mi matrimonio he ido aprendiendo. No les voy a decir que soy una persona perfecta en ahorrar dinero, en guardar bien mi economía, pero sí he aprendido mucho y Claudia ha sido de gran ayuda para mí. Ella es un poco más firme y eso me ha ayudado a mí a poder crecer en esta área. Pero creemos que mucho de la manera en la que manejamos hoy nuestro dinero tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? La manera en la que nos criaron, tal vez la manera en la que nos fuimos desarrollando desde nuestra niñez. Y eso indudablemente nos hace ser o administrar el dinero ahora en el matrimonio. Y muchas veces, muchos de nosotros, pues como lo hemos visto en podcasts anteriores, traemos trasfondos en esta área del dinero. Tal vez nos enseñaron a ahorrar, nos enseñaron a no gastarnos el dinero nada más porque lo queríamos gastar. Tal vez nos enseñaron a no endeudarnos. Nos decía nuestro papá, en lo personal, mi papá me decía, o sea, si tienes el dinero, cómpralo. Y si no, ahórralo hasta que ya después te lo puedas comprar. Pero tal vez muchos de nosotros pues venimos
con otras ideas. Y cuando llegamos al matrimonio es cuando empieza el caos o empiezan aquellas cosas que nos hacen desatinar porque no estamos de acuerdo en este tema. Así es, y en esto queremos aprender, ¿no? En pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para manejar bien nuestra economía, ¿no? Es una herramienta para unir, es una herramienta para construir sueños y sobre todo para honrar a Dios. ¿Cómo? A través de que, pues lo que Dios nos bendice, podemos ser nosotros de bendición para otras familias, o sea, poder tener sueños, Claudia. ¿Cuántos sueños no teníamos cuando nos casamos? El querer comprar una casa, el que yo quiero un carro, el que yo quiero, o sea, vivir bien, pero muchas veces manejamos el dinero mal y eso hace que haya mucho estrés, pleitos, o sea, y no hay paz en la familia. Pero la realidad es que cuando le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para poder, o sea, ser sabios Manejarlo bien. en cómo vamos a gastar nuestro dinero, va a ser de gran bendición para todos, ¿verdad? Ujú. Y hablar del dinero en este punto es hablar de confianza. Así es, Claudia. Es que la realidad es que muchas parejas no hablan de dinero. Es un tema donde yo me acuerdo que hablar de este No tema, hablábamos de no dinero, sí, no hablábamos, pero hablamos. cuando se tocaba este tema de hablar de dinero, híjole, como que a mí no me gustaba porque yo sabía que cometía muchos errores en ese tema, ¿verdad? Pero la verdad me daba pena, me daba miedo el poder platicar este tema porque no era buen administrador. Sí, y como dices, nos ha pasado a nosotros, nos pasó a nosotros y entre nosotros dos, yo soy más reservada con el dinero. De alguna manera me enseñaron a no gastarlo por gastarlo, a ahorrarlo, porque pueden venir diferentes situaciones en la vida en las que vamos a necesitar dinero, entonces hay que ser precavida. Y en tu caso, te enseñaron como que tú Bueno, pues más gástalo. bien yo, o sea, no es que me hayan enseñado, sí, en realidad no hubo alguien que me explicara o me enseñara bien ese tema, pero sí yo era un poco más emocional, ¿no? Si necesitaba algo, yo me lavaba el copo diciendo, ah, pues trabajo mucho, ¿sabes qué? Pues yo Comprar. me voy a comprar esto y Dios proveerá. Mujer de poca fe, me acuerdo que le decía, Clara, no tienes fe o qué, Sí, pero la realidad es que Dios provee, pero también nos pide que seamos sí. sabios en gastar nuestro dinero, ¿verdad? Sí, y muchas de las ocasiones, recordando en nuestros inicios como matrimonio, pues no había esa confianza para yo decirte, sabes que estoy preocupada porque por estos gastos, o tal vez te lo decía en algunas ocasiones, pero como para ti era más fácil decir, ay, no pasa nada, o sea, vamos a seguir adelante, o sea, Dios proveerá, como dices tú. Pero hablar del dinero, por eso le pusimos a este tema, ¿verdad? En el primer punto, o sea, hablar de confianza, el podernos expresar como hablamos, decirnos, ¿sabes qué? Tal vez tú decías, ay, hay que comprarnos esto, pero el yo decir, hey, hay que esperarnos, hay que juntar ese dinero para poder comprarlo. Y eso es algo que nos va a unir. ¿Por qué? Porque nos estamos escuchando, estamos realmente escuchando nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y eso me gusta mucho, Claudia, porque cuando hablamos pensamos que vamos a hablar de dinero, o sea, sí se habla o sea, de números, cómo estamos en nuestra economía, pero la realidad es que abrimos nuestro corazón a qué, a nuestros miedos, qué es ese miedo que tengo, mis expectativas, heridas que a lo mejor hemos dañado en nuestro Sí. matrimonio porque no hemos organizado bien nuestro dinero y hemos llevado muchas veces a estar limitados. Entonces, todo eso que va a crear confianza. Cuando yo me abro a hablar de la economía con mi pareja, estoy abriendo un mundo de temas que van a ser de beneficio para nosotros. O sea, ahí es donde entra la confianza, porque se van a hablar estos temas y no sabemos lo valioso que es hablar de este tema de la economía, porque, o sea, hay unidad, hay confianza, empezamos a creer uno en el otro. Ujú. Sí, cuando no hay esa aceptación, a nosotros nos pasaba. O sea, cuando no había esa aceptación de ver la realidad, de poder aceptar, como digo, que yo me sentía estresada porque debíamos,
porque teníamos que pagar la luz, porque no había para ciertas cosas, de alguna manera se hacen heridas, porque yo quería hacer cosas, pero no podíamos hacerlas porque no había dinero. Pero no había dinero no porque no tuviéramos, sino porque se gastó en cosas innecesarias Innecesarias. que cuando realmente lo necesitábamos, pues no había. Y entonces, ah, por eso es importante que como parejas nos hagamos preguntas que nos hagan conciencia. Así es, y tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué me da miedo con respecto al dinero? Hacernos esa pregunta. A ver, Claudia, ¿qué me da miedo con respecto al dinero? La segunda es, ¿qué necesito de ti cuando hablamos de finanzas? ¿Qué necesito de ti cuando hablamos de finanzas? Y la última es, ¿qué me da paz y qué me da ansiedad? O sea, Sí. son temas que están todos, o sea, relacionados con la finanza, pero más bien en nuestro interior, qué estamos pasando, qué estamos sintiendo por esta, o sea, porque muchas veces me gasto el dinero que no debía, porque debo esto, porque llegan los bills y no hay dinero, o sea, ¿qué hay dentro de nosotros que estamos pasando? ¿Hay ansiedad? O sea, ¿qué siento Hay dentro? preocupación. Así es. Y fíjate, una de las principales motivos por la causa de divorcio es precisamente por el dinero. Es por el dinero. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo administrarlo bien. Entonces, si es algo que está haciendo a las parejas que se divorcian, entonces significa que es muy importante y es necesario que lo hablemos. Y hablar del dinero no tiene que ser una pelea, no es para pelear, o sea, puede ser una conversación de amor. Pero es algo muy común, Claudia. Hoy veo Sí. muchos matrimonios donde, yo gasto lo mío, tú gastas lo tuyo, vamos 50 y 50. ¿Por qué? Porque es un tema que de verdad, o sea, lo vemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que daña los matrimonios. Y tengo otra pregunta para los matrimonios que nos están escuchando, y es, ¿decidimos por propósito o por presión? Y hoy en día hay una presión enorme, Claudia. ¿Por qué? Pues que quieren una casa muy bonita, una casa perfecta, que es el carro del año, que ya salió el otro carro nuevo, que quiero cambiarlo, El que si teléfono. que salió el iPhone 17, que ya voy a cambiar el mío, que está viejito. O por ejemplo, que mi familia está saliendo de vacaciones, yo no puedo salir. O sea, todo eso es presión. O sea, las actividades de los hijos La también. ropa. O sea, nuestra sociedad nos está metiendo presión. A lo mejor a muchos no les afecta, pero hay matrimonios donde estos temas sí son muy complicados. Entonces, tú al ver que a lo mejor tu vecino o un familiar está teniendo una casa, la está remodelando, o sea, muchas veces te sientes presionado. Entonces, quieres tú algo igual. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se gasta el dinero, ¿Te endeudas? te endeudas, empiezan a tener problemas económicos, pero simplemente porque estuviste presionado y tomaste una mala decisión en invertir tu dinero, ¿verdad? Y al final podemos darnos cuenta que nos gastamos el dinero en cosas innecesarias que, o sea, no necesitábamos comprar lo que compramos y, y solamente es como para no quedarnos atrás con el vecino, para no quedarnos atrás con la amiga que ya se compró la última bolsa, que salió de diseñador, pues yo también las quiero comprar, o ahorita está de moda tal cosa, y pues yo también la quiero tener. Y lo único que causa en nuestras vidas es caos. ¿Por qué? Porque no necesitábamos comprarlo, ya nos quedamos sin dinero. Así es, y estaba recordando ahorita, Claudia, cuando pues apenas teníamos a Josecito. Me Muy acuerdo chiquito. que teníamos un carrito que estaba muy humilde el carrito, ¿no? La Muy verdad que viejito. muy viejito, ¿no? Y me acuerdo que en cierta ocasión, pues yo llegué ahí no al dealer, era Una una yarda, yarda de carro, no llegué y calé usados. un carro, estaba usado, me gustó y ahí pues de volada me convencieron, ¿no? Y pues yo voy, dije, les voy a dar una sorpresa a Ay, mi no. esposa Claudia y me sentía, de alguna manera yo creo que me sentía presionado porque yo quería que mi hijo tuviera un mejor carro, que tú también tuvieras pudieras salir a gusto a manejar el carro, pues, pero no, pues resulta que llegué y me acuerdo que eso fue un momento Un donde caos, un caos en la una casa y aparte explosión. salió malísimo el carro, entonces todo se juntó y fue algo que de alguna manera me equivoqué, admito que me equivoqué en esa decisión,
y cómo afectó en ese Las momento nuestra consecuencias, oh, relación, las sí. consecuencias. Sí, o sea, en ese momento fue una explosión, como dijiste, No o era el sea, tiempo, pues no era el no tiempo. era el tiempo. O sea, no era el tiempo porque estábamos muy jóvenes, aún más que ahorita. Estábamos muy jóvenes, íbamos comenzando nuestra vida, o sea, no había necesidad de comprarnos un carro, o sea, no había, o sea, aunque hubiera la necesidad, no teníamos dinero para pagar No, y un carro. sobre todo que no te tomé en cuenta en esa decisión. También es algo, o sea, muy interesante en esto, ¿no? Que quise dar la sorpresa, no la tomé en cuenta cuando la realidad es que, como les decíamos ahorita, yo soy más de emociones, quiero las cosas en ese momento y Claudia es un poco más, o sea, Dios le dio la La sabiduría, realidad. ¿no? O sea, la realidad es que ahorita no podemos, pero yo sí quería y me emocioné, ¿no? Sí, porque a veces pensamos que sí podemos. Sí, pensamos que sí podemos, pero si platicamos entre los dos, o sea, si hubiéramos platicado, nos hubiéramos dado cuenta o hubiéramos, sabes que los números ahorita no dan para pagar un carro, no dan para eso, sino que necesitamos otras cosas, ¿verdad? Y entonces, eso es necesario que lo platiquemos, que no sea algo que sepamos que cada uno tiene una responsabilidad en esta relación y que nos valoremos cada uno. Y también es importante que si yo volteo toda esta historia, ¿no? A que yo te hubiera comunicado esto primero, a lo mejor podríamos haber llegado a un acuerdo, o sea, y hubiéramos, o sea, hubiera tomado hoy una buena Sí, decisión. ajá. A lo mejor tu matrimonio tú dices, ¿sabes qué? Pues yo sí gano bien y no hay ningún problema, pero la realidad es que simplemente el hecho de comunicarle a tu pareja de esta decisión le das valor. Entonces hay confianza en esto. Entonces tengo una pregunta para ustedes, y una pregunta muy fuerte porque te estás dejando llevar, o sea, por la presión o porque realmente estás necesitando eso o es algo que ocupas, el comprar, pues, ya sea un carro, ya sea un celular, ya sea una casa, cualquier cosa. ¿Cuál es cuál es Tu la motivación. motivación? ¿Estás presionado por la cultura o estás haciéndolo simplemente porque sí lo ocupas, porque es algo necesario? Y cuando la decisión nace del propósito, hay paz. Va a haber paz en nuestro corazón. Pero cuando nace de la presión o del querer tener más, el aparentar, va a haber ansiedad, mucha ansiedad, amigos. De verdad, esta decisión que mi esposo tomó en aquellos años de nuestra juventud, amigos, fue un caos, no saben lo que pasamos. Pero conforme hemos ido avanzando en nuestro matrimonio, hemos podido superar, ¿verdad?, las diferentes crisis que han llegado. Pero sí necesitamos hacer conciencia en esta pregunta. ¿Esto lo voy a comprar porque es una necesidad o cuál es realmente la intención de nuestro corazón para comprarlo o para hacer tal o cual cosa? Así es, Claudia. Y algo muy importante, el planear no es falta de fe. Al contrario, es sabiduría, ¿no? Porque Dios quiere que ese dinero, esa economía que nos da, pues, o sea, que seamos sabios Sí. en cómo lo vamos a usar. Porque un error de estos puede traer, como les digo, estrés, enfermedades, muchas veces, o sea, conflicto en las parejas. Conflicto. Pero la realidad es que debemos de confiar en el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo confío en lo que tú me has dado. Tú provees, hasta ahorita nunca me has fallado. Entonces, muchas veces nuestras emociones hacen que, o sea, tomemos decisiones equivocadas, pero, o sea, no significa lo que decíamos ahorita, o sea, no es que tengamos falta de fe, sino es que Dios quiere que seamos sabios en gastar nuestro dinero. Sí. Lucas 14:28 dice, ¿quién construye sin calcular el costo? Entonces, Dios aquí nos está hablando que necesitamos hacer un presupuesto, necesitamos, ¿sabes qué? ¿Queremos hacer esto? Lo tenemos, ok, vamos a ver si tenemos la cantidad que necesitamos para construir una casa, para comprar algo, para irnos de viaje, para lo que sea que necesitemos hacer, necesitamos calcular el costo, cuánto nos va a costar. Y Dios, indudablemente, no se ofende, no se ofende cuando planeamos. Al contrario, Dios
se glorifica en el momento en el que nosotros planeamos y salen bien las cosas, se glorifica. ¿Por qué? Porque estamos siendo unos hijos administrados. Así es, Claudia. Y un ejercicio que nos ayudó muchísimo a cumplir con estas tres cosas fue decidir un ahorro juntos. Sí. O sea, y aquí no importa si es poquito, lo que importante es que te hagas disciplinado. Sabes que voy a guardar estos 15, 20 dólares. Sí, No importa que sea poquito, pero no que ahí importa. estén y no se toquen, ¿verdad? Y no se Porque toque. muchas veces puedes decir, que voy a guardar este dinerito y a los 3, 4 días ahí lo voy a ocupar y ahí lo agarran. No, ser disciplinado, ahorrar ese dinerito. Y no es fácil. Déjame decirte que no es fácil. No es fácil, porque si uno de los dos es el ahorrativo y el otro no, el otro siempre va a encontrar una buena excusa para gastarse el ahorrado. Es decir, pues es para eso, para ahorrar. Y me acuerdo que siempre juntábamos una alcancía, ¿no? Ahí con dinero, Sí. y a la mitad del año estaba quebrada la Lo alcancía quiebro. porque ya ocupaste el dinero, pues no tuviste, o sea, fuerza de voluntad, o como dice aquí, disciplina. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente en qué gastarlo. Pero cuando te haces esa disciplina de decir, y más que disciplina, es una decisión. Cuando lo tienes en tu conciencia, decido ahorrar. Y cuando dejas esos 10 dólares, esos 5 dólares, porque no estamos hablando de 100, 200, 300 dólares, amigos, no. Un poquito. Estamos hablando de 5. Estamos hablando de 10 dólares. Es más de 8. De lo que sea nuestra capacidad, cada uno de nosotros vamos a tener diferentes capacidades y conforme va avanzando nuestra vida, vamos teniendo capacidad de ahorrar más, claro, pero cuando empezamos a decidir, vamos a ahorrar esta cantidad y por nada del mundo la tocas, es la verdad que sí funciona. Así es, y también es tener un fondo de paz, que aquí es importante tener un monto pequeño fondo que nos dé tranquilidad en un momento de una emergencia, ¿no? Una enfermedad, un accidente. O sea, tener ese fondo ahí que nos va a ayudar a poder salir en ese momento que puede traer, o sea, estrés, Sí. puede traer, o sea, pánico. Pues ahí tenemos algún desestabilizar. Ajá. Pero ahí tenemos ese dinerito, pues que podamos usarlo. Una emergencia o ir al doctor rápido, pues ahí tenemos el dinero, ¿no? Y sí, porque más cuando tenemos niños chiquitos, cuando están chiquitos, los niños se enferman de repente, o sea, no avisan, y los niños se enferman y uno tiene que correr al doctor. Claro que le quiere dar que el té, que esto, que el otro, pero a veces tienes que ir al doctor. Entonces es necesario que nos hagamos un ahorro para cuando hay una emergencia, ¿sabes qué? De ahí lo agarras. No va a llegar a movernos en nuestra economía principal. Así es, y otro punto es ser intencional en dar. Y esto lo hemos experimentado, ¿no? Sí. La bendición de darle a alguien más. Sí. Y cómo Dios pues, provee a nuestras familias, o sea, nos provee con alimento, con un hogar, con trabajo, con salud. Entonces siempre en ser intencionales en dar, en bendecir a otra persona, en bendecir a un niño que no tiene que comer, en bendecir a alguien de incluso hoy de tu iglesia que esté pasando por un momento difícil económicamente, el siempre estar dispuesto, ¿no? A poder dar. Sí, y planear con Dios no limita tu fe, la dirige. Esa es una clave muy importante para nuestros matrimonios. Planear con Dios no limita tu fe, la dirige, ¿verdad? Así es. Así que hay parejas tal vez entre nosotros que tienen muchísimo dinero, tal vez hay parejas que no tienen mucho dinero, o sea, y no importa, el dinero no une a las parejas. La visión hacia dónde vamos, eso es lo que va a unirnos como pareja. Entonces, no importa que tengamos mucho dinero, no importa que tengamos poquito dinero, eso no va a ser la diferencia en nosotros, sino el decir hacia dónde queremos caminar. José, hasta que tú y yo decidimos qué queremos, hacia dónde queremos que vaya nuestro hijo, qué queremos que vengan nuestros futuros hijos. ¿Queremos vivir siempre en esta casa o queremos tener una mejor casa, más grande? Ok, tenemos este carro, ¿queremos ese o queremos otro? O sea, ir planeando, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde vamos? Así es, Claudia. Y algo que me gusta mucho de este punto es porque
el sentarnos a planear nuestros sueños, qué queremos, o sea, por ejemplo, qué queremos lograr este año, qué queremos mejorar, qué queremos ahorrar, todo eso, lo que crea, no es el dinero que vamos a acumular, No, sino el tiempo que invertimos juntos en la tener esas visión, la unión. pláticas, el poder ser libres de expresar mi sueño que yo tengo. O sea, por ejemplo, el juntarte con tu pareja, ¿qué queremos hacer este año? ¿Sabes qué? Comprar una casa, ese es nuestro sueño, un ejemplo, ¿no? Pues, o sea, planearlo juntos y al momento que se logra eso, la unidad que puedes crear en tu familia, Que lo ¿no? En tu hicimos entre los matrimonio. dos, Así ajá. es que eso lo hicimos juntos, o sea, lo planeamos los dos y entre los dos pudimos lograr este sueño. Sí, porque miren, no va a depender de cuánto dinero tengamos, lo vuelvo a repetir, porque hay parejas que tienen mucho dinero y están agarradas, enojadas, empleitadas. Y hay personas que pueden tener poquito dinero, pero son felices, están a gusto, están en paz, porque no depende del tipo de cantidad que tengamos de dinero en el banco. Lo que va a depender es la visión que tengamos hacia dónde queremos ir. Y lo que dices tú es bien cierto. O sea, el sentarnos, el compartir sueños, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos para nuestros hijos, qué es lo que queremos para nuestros nietos inclusive. Porque tal vez nos estás viendo y tú dices, bueno, ya tengo hijos grandes, ya se fueron de mi casa, pero ¿qué quieres para tus nietos? ¿Qué quieres para tu vejez? ¿Cómo quieres pasarla? Y eso es importante que lo hablemos y que lo planeemos. Así es, sí, qué triste tener un matrimonio donde, o sea, puedas estar bien económicamente, pero realmente tu intimidad o tu conexión con tu pareja No, está fracasando. sí, Entonces, los motivamos a que busquen estos tiempos de poder platicar con tu pareja, de buscar esa conexión, unidad, que al final todo eso no tiene precio. O sí. sea, tiene un valor tan grande el poder tener esa conexión con tu pareja y el estar unidos con un mismo sueño, ¿no? Ujú. Porque un matrimonio que no tiene visión es un matrimonio perdido, Así es. ¿verdad? Aunque tenga muchísimo dinero y lo vemos en las estadísticas, las personas se divorcian aunque tengan dinero. Entonces, lo que no tienen es una visión, pero un matrimonio con visión hasta disfruta el proceso. Así Hay es. veces que el proceso no va a ser fácil, amigos, ¿eh? Es difícil porque no siempre todos vamos a estar con dinero que nos va a sobrar. A lo mejor el proceso al principio de nuestro matrimonio fue muy difícil para nosotros, fue muy frustrante en muchas áreas, pero conforme fuimos avanzando, nos Vamos propusimos aprendiendo, en ¿no? estos pasos, hemos aprendido y Dios nos ha bendecido. Y sabemos que tal vez hay cosas que se puedan venir difíciles para nosotros, pero sabemos que si tenemos una unión entre nosotros, una visión hacia dónde vamos, Dios nos va a ayudar, indudablemente. Y podemos ver que Dios siempre nos trae provisión, ¿verdad, Claudia? Sí, Nosotros no tenemos que perder nuestra fe y sobre todo siempre ser personas, o sea, de gratitud. Y lo vimos en el agradecidas. podcast anterior, ¿no? O sea, siempre ser agradecidos Sí. por todo lo que nos da Dios. Y si nos podemos ver este año que acaba de pasar, pues de verdad que Dios nos bendijo más de lo que, o sea, pensábamos, ¿verdad? Él siempre estuvo ahí y proveyó de todo lo que ocupábamos. Muchas veces no alcanzamos a ver cuál es la provisión de Dios, pero la realidad es que la provisión de Dios llega en muchas maneras y en muchas formas. Así es. A veces pensamos que la provisión de Dios tiene que llegar exclusivamente con dinero, ¿verdad? Y decimos, ay, es que no hubo mucho dinero. Pero podemos ver puertas que se abren en salud. Pudimos ver que, ¿sabes qué? Pues no gastamos en médicos este año casi. O que alguien te ayuda, que alguien te puede traer una bendición también, o O, sea, sí, cuando menos lo esperaban, sí, ¿no? o tal vez vimos eso, que personas nos trajeron bendición, que se abrieron puertas que estábamos tocando y años anteriores no se abrían y de repente sabes que la puerta se abre. Es Dios proveyendo. Tal vez pudimos verlo en un pago altísimo que teníamos que pagar y se cancela
por alguna razón se canceló la deuda y dijimos, wow, entonces, o sea, ese dinero ya no lo tuvimos que pagar ahí. De alguna manera Dios va a proveer para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Tener esa fe. Es importante que tengamos esa fe. Saber que Dios nos va a proveer y tener un corazón lleno de gratitud hacia Él. Así es, y cuando somos de verdad agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, o sea, no vamos a tener ni tiempo de pelear por lo que falta, claro. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios que siempre está ahí en los momentos donde hay una necesidad, Él cubriendo, ¿verdad? Entonces eso nos hace, o sea, no nos enfocamos en lo que falta, sino más bien estamos confiando en que Dios va a proveer por lo que estamos pasando ahorita y por lo que viene en un futuro. Y tener, como decimos, algo bien importante, ese agradecimiento en nuestro corazón. ¿Y qué le podemos agradecer a Dios? ¿Sabes qué? Gracias, Dios, porque tú eres el proveedor de nuestro hogar. Gracias porque tú eres el que lleva nuestras finanzas. Te entregamos a ti, ¿verdad? Hablando de todo este podcast, nuestros temores, te entregamos nuestras ansiedades, nuestros sueños, nuestras metas. Y qué importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría para planear, para gastar con propósito y sobre todo vivir con gratitud, ¿verdad? Que nos ayude a tener un corazón lleno de gratitud. Sí, lleno de gratitud y de gracia. Así que, pues, esto es lo que traemos. Este es el tema de este día, amigos, y creemos que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Para nosotros ha sido un tema de mucha bendición donde hemos visto la mano y la provisión de Dios. Así que los dejamos con esto. Les invitamos a que compartan este... Le den un like ahí en la página. Sí, que compartan este podcast, que le den like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sobre todo que pongan en práctica lo que aquí platicamos con ustedes. Así que sin más, los dejamos y los vemos para la próxima. Bye.